Arabia Saudita y Estados Unidos en una operación conjunta bombardearon el martes objetivos de milicias pro-iraníes en Irak. Según el Comando Central estadounidense, es la respuesta a ataques de esos grupos alineados con los guardianes de la Revolución Islámica contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras petroleras saudíes. Pero también Irán estuvo activo. Teherán reivindicó un ataque con misiles balísticos contra una base militar con presencia estadounidense en territorio jordano. Tanto Estados Unidos como Jordania informaron que todos los misiles fueron interceptados. Apenas el fin de semana, Washington había pausado 2 semanas de ataques diarios contra Irán. DW Actualidad en Análisis se llama nuestro programa y analizamos este nuevo capítulo de la guerra con Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, está en Madrid, y con Luciano Zácara, ya lo conocen, analista político de Medio Oriente y el Golfo. Bienvenidos y gracias, soy Andrés Goldschmidt. Luciano, vamos a empezar con vos. Ataques conjuntos de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak. ¿Es una novedad la participación activa de Arabia Saudita? Claro, según medios hubo otras participaciones, pero que Riad nunca reconoció abiertamente. ¿Cómo ves este caso? Bueno, precisamente eso no es una novedad desde el punto de vista militar, pero sí es una novedad desde el punto de vista político, que Arabia Saudí ha decidido escalar un poco más y dejar en claro cuáles son sus límites en cuanto a la defensa de su integridad territorial, de su territorio, de sus infraestructuras, participando indirectamente en contra de milicias, en contra de grupos que tienen relación o que tienen apoyo por parte de Irán, como son los Houthis en Yemen y las milicias de movilización en Irak. Por lo tanto, es un elemento muy importante a tener en cuenta, ya que desde la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Irán en 2023 no había habido una ofensiva militar saudí en ninguno de los dos ámbitos. Por lo tanto, puede ser un elemento más que agregue más tensión a lo que ya existe en la región, al agregarse un nuevo beligerante en esta contienda, porque hay que tener en cuenta que es el primer país del Consejo de Cooperación del Golfo que abiertamente reconoce que ha participado en una operación militar en esta guerra particular que estamos viviendo. Más tensión, más complejidad y por lo tanto también más incertidumbre sobre el futuro, sobre la dinámica. Vamos a preguntarle a Rosa sobre esto justamente porque además, y lo comentaba al principio, hubo ataques a bases con presencia estadounidense en Jordania por parte de Irán. Esto ocurre tras semanas intensas de bombardeo de Estados Unidos y esa pausa que comentábamos el fin de semana, bombardeos estadounidenses, por supuesto también con sus respuestas iraníes. Rosa, esta larga introducción me lleva a la pregunta: ¿cómo leemos esta etapa de la guerra? ¿Un intercambio intermitente de fuego o rumbo franco de escalada? Bueno, es difícil tener ahora una lectura muy concreta porque los movimientos están sucediendo muy rápidamente en las últimas semanas. Pero yo creo que esta fase de la guerra es una fase nueva en la que los diferentes estados están reconfigurando sus posiciones y mucho tiene que ver en este salto de Arabia Saudí, pues en que haya firmado un acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos y que precisamente pocos días después pues esté participando en esta ofensiva abiertamente. Bien, como muy bien ha señalado Luciano, ya de forma indirecta hacia las milicias en Irak y con los Houthis, porque en los últimos meses había mantenido una postura pues bastante cauta y bueno, sí que esto representa un salto más en una nueva fase de todo este conflicto regional. Sí, y un acuerdo nuclear con Arabia Saudita que tiene un condicionante no menor, que es la exigencia de Trump que se sume a la normalización de relaciones con Israel, algo que parece bastante difícil. Brevemente, para poner en contexto las semanas anteriores de ataques, Luciano, ¿hay alguna evaluación cierta o confiable del daño real militar de esos ataques contra Irán? Bueno, la palabra creo que es la que has dicho, confiable. No hay ninguna evaluación confiable.
lo que tenemos es la evaluación que hacen Trump principalmente y las fuerzas norteamericanas, que dicen que han disminuido mucho la capacidad militar iraní, pero hay que tener en cuenta que ya hace tiempo, hace ya incluso un par de meses, ya Trump había dicho que había obliterado toda la fuerza aérea, las fuerzas armadas en general de Irán, y sin embargo sigue habiendo capacidad de respuesta por parte de Irán en numerosos frentes al mismo tiempo. Por lo tanto, es muy difícil saber exactamente qué capacidad tiene. Se pensaba que la capacidad de misiles o el stock de misiles estaría prácticamente agotado. Sin embargo, sigue habiendo respuestas con misiles balísticos, que son los más importantes del arsenal iraní, y obviamente siguen ataques con drones que Irán ha demostrado que tiene capacidad de producción constante desde ya hace bastante tiempo. Por lo tanto, es muy difícil prever que desde el punto de vista militar, únicamente utilizando los recursos militares de Estados Unidos, eliminando o tratando de eliminar lanzaderas o lugares de producción de misiles y de drones, Estados Unidos pueda finalmente eliminar la capacidad militar absoluta por parte de Irán, que, repetimos, no necesita llegar o hacer daño efectivo en todos estos lugares, simplemente demostrar que puede seguir lanzando y forzar las defensas de los países de árabes y los países del Golfo a tener que actuar, y genera una disrupción en el tráfico marítimo importante, en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nunca estamos en esa situación en la que Irán o la que Estados Unidos puede decir que Irán no tiene capacidad militar para nada. Y en este marco, Luciano, leí algunos análisis, por ejemplo, el de Dani Tsitrinovich, que es un ex agente de la inteligencia israelí, es un analista político bastante y militar bastante leído en estos últimos tiempos. Destacaba que Irán, en esta etapa de la guerra, se ve como fortalecido y ahora no solo reaccionando a ataques israelíes, sino también tomando, como ayer, por ejemplo, la iniciativa como una forma de poner a prueba hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos, que ve que no avanza en sus objetivos. ¿Cómo lo ves? Bueno, por una parte, el mensaje claro militar de decir, bueno, no solo estamos defendiéndonos, sino también tenemos capacidad ofensiva. Es una manera de reafirmar que tienen esa capacidad militar todavía no intacta, pero sí muy, muy, muy elevada. Y también empujar un poco los límites hasta dónde puede llegar la diplomacia mientras se siguen con estas escaramuzas, por decirlo de alguna manera. Ya venimos con un tiempo bastante largo en el cual la diplomacia va paralelamente a las acciones militares. No es que cuando hay acciones militares ya se interrumpe la diplomacia por completo. De hecho, los dos están diciendo, Trump está diciendo que ha tenido unas conversaciones importantes con Irán. Por lo tanto, Irán lo que está tratando de ver es hasta qué punto puede seguir empujando para que se respeten los marcos o los términos que se habían establecido en el memorándum de entendimiento anterior, que era bastante más favorable a Irán de lo que puede llegar a ser ahora una posible ronda de negociaciones. Utilizar la fuerza es un elemento más, un instrumento más de la diplomacia en estos momentos, y no un instrumento que se usa cuando la diplomacia ha fracasado. Sí, la siguiente pregunta para Rosa es justamente sobre este memorándum de entendimiento que supuso no el fin de la guerra, pero el fin temporal de la violencia. La pregunta es si ese memorándum de entendimiento está muerto o está suspendido. ¿Cómo lo ves vos? Nos mencionaba además, perdón, antes de dejarte, nos mencionaba Luciano esto de que Trump está diciendo que se está negociando, pero es una versión que también desde el propio Irán se negó casi inmediatamente después. Dice, nosotros no pedimos seguir las negociaciones, como que ese proceso está atorado. Entonces, si la pregunta sobre ese memorándum de entendimiento ¿es letra muerta o está en suspenso? ¿Cómo lo ves? Pues depende mucho. Creo que es muy difícil en estos momentos porque también, como decíais, se está utilizando la diplomacia pues, de forma paralela, y parece que nunca llega a su fin, nunca se llega a un acuerdo. Cuando se ha llegado a un acuerdo se vuelve a dar vueltas sobre él, ¿no? O sea, todo es negociable, en cualquier momento es negociable, y esa sensación de que no hay un papel definitivo, ¿no? Entonces esta es también la sensación aquí, y yo creo que están probando efectivamente las posturas, hasta dónde pueden llegar,
Y bueno, ahora pues Irán presenta también una postura de fuerza de nuevo al pulso que le mantiene Estados Unidos, porque también interesa pues, sacar unas negociaciones cuanto más favorables mejor, viendo también lo que ha conseguido Arabia Saudí, que con este acuerdo de cooperación nuclear que le concede prácticamente todas las cosas que se le habían negado a Irán, ¿no? Entonces parece como que la negociación es infinita y nunca se termina de negociar. Entonces por eso ahora pues los acuerdos parecen papel mojado y es difícil de saber si se van a cumplir, puesto que en estas dinámicas que estamos viendo desde 2023 ningún acuerdo de alto el fuego, ningún pacto se está cumpliendo realmente. ¿Y cuál crees que es hoy la posición de Irán? ¿Qué es lo que quiere Irán para retomar o para retomar esas negociaciones o como fin de esas negociaciones? Yo creo que Irán le interesa mantener el pulso, le interesa no mostrarse débil y volver a mostrar que tiene cierta influencia en el eje de la resistencia, en sus milicias aliadas, que han sido muy debilitadas en los últimos años, pero que todavía siguen ahí. Y la prueba ha sido la apertura de este nuevo frente o nuevo viejo frente en el Mar Rojo, ¿no? Con los Houthis, que parecía neutralizado y que de nuevo se vuelve a ser pues un doble punto de presión junto con Hormuz. Entonces Irán está manteniendo ese pulso y bueno, veremos, le interesa llegar lo más lejos posible y no tiene nada que perder. Sí, los hutíes, recordamos, los hutíes son este grupo en Yemen con apoyo de Irán, que también ha atacado a Israel y cuya oposición es apoyada a su vez por Arabia Saudita, una situación ahí compleja que tiene que ver con este complejo conflicto regional. Luciano, la misma pregunta para vos. ¿Qué quiere hoy Irán? ¿Volver a los términos de ese memorándum de entendimiento? ¿O un acuerdo debería ya ser negociado por completo otra vez? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Irán, bueno, lo dijo Rosa antes también, creo que Irán quiere seguir manteniendo el pulso porque quiere seguir demostrando o que se le reconozca lo que se le había reconocido en el memorándum de entendimiento, que es cierta influencia regional. No solo negociar el acuerdo nuclear, que es lo que en principio Estados Unidos quería y que no es lo que el memorándum se basa principalmente, sino otros aspectos que tienen que ver con la influencia de Irán o en determinar el futuro de las milicias de Hezbollah en Líbano, el futuro del estrecho de Hormuz y también, yendo un poco más allá, la capacidad iraní de determinar incluso qué puede pasar en Bab el-Mandeb a través de la influencia que tiene con grupos como los Houthis. Ese reconocimiento de rol de potencia regional, que es algo que se le ha negado siempre a Irán, que únicamente durante el periodo de Obama, con la firma del acuerdo nuclear anterior, había cierto reconocimiento que generó mucho displacer en toda la región, es lo que está queriendo Irán. Evidentemente es muy difícil que esto pueda ser así porque es uno de los problemas principales que han planteado el entorno, de que no solo, o principalmente Israel es el que lo ha planteado, que no solo que la capacidad militar o nuclear iraní sea totalmente eliminada, sino que el rol regional de Irán desaparezca, o por lo menos que el eje de la resistencia no vuelva a ser lo que era anteriormente. Parecen ser que son demandas que son totalmente incompatibles, que son excluyentes, por lo tanto, como dijo Rosa, es muy difícil pensar que este memorándum pueda seguir estando en pie, pero también se hace muy difícil pensar qué otra alternativa que incluya todos estos aspectos que quiere Irán y que quiere Estados Unidos puedan ser acordados. Para todo acuerdo necesita haber concesiones y es muy difícil de ver qué concesiones está dispuesto a hacer cada uno. Sí, mientras tanto, el programa iraní no ha sido el programa nuclear iraní no ha sido completamente destruido, la capacidad
capacidad misilística, no sabemos hasta qué punto el estrecho de Hormuz está cerrado, cambio de régimen, ni hablar, la situación está estancada, pero Luciano mencionaba el tema regional y esa es mi última pregunta para Rosa. Si Estados Unidos y Teherán pusieran fin a la guerra o se pusieran nuevamente en el camino de un cese de las hostilidades, con la tensión regional que existe y con esta entrada abierta de Arabia Saudita o los ataques a Jordania, un acuerdo entre Washington y Teherán desactivaría las tensiones regionales, eso por supuesto sacando a Israel de esta constelación, o ese conflicto crees que ya tiene una dinámica propia entre esos actores regionales? Sí, no creo tanto que haya una dinámica de conflicto entre actores árabes, sino que más bien es una conciencia de que, pues sobre todo a través de los ataques contra Irán y la respuesta iraní, de una nueva estrategia de seguridad, y cómo tienen que buscar otras fuentes de seguridad que no sea Estados Unidos, que no dependan tanto de Estados Unidos. Y luego también hay movimientos, pues un poco de posicionamiento hacia la reconfiguración que está intentando Israel llevar a cabo en la región. Porque lo que los países árabes no quieren, por un lado, es que Irán sea el país hegemónico, ¿no? Pero por nada tampoco quieren que lo sea Israel a través del expansionismo y la estrategia que está llevando a cabo en Gaza y en Líbano. Y una clave, creo, importante, sobre todo también para Arabia Saudí y para Irán, es el Líbano y es todo lo que es el tablero libanés y cómo va a quedar este paisaje después del acuerdo que han firmado, y si realmente se va a poder desarmar a Hezbollah, va a desaparecer también este actor, lo cual también reconfiguraría esos equilibrios también para Irán y para Arabia Saudí. Y eso creo que también es una clave importante para evaluar ahora mismo el puzzle. Y sumando a la complejidad, un actor que no es ni árabe ni regional, se suma ahora, como tocando la puerta, Ucrania, que alguna tensión está teniendo justamente con Irán, pero de eso no vamos a hablar en este programa, que vamos a tener que cerrar acá, agradeciendo como siempre a nuestros invitados, esta vez Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes y Contemporáneos, y una vez más, por supuesto, a Luciana Zácara, analista político en Medio Oriente y el Golfo. Mi nombre es Andrés Goldschmidt, muchas gracias a todos, pueden seguirnos en todas nuestras redes y también en formato de podcast. Hasta la próxima.